Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva semana de conversación acerca de este maravilloso libro de Lucas, este escritor, quien nos ha dejado tantas lecciones y tanto conocimiento acerca de Jesús. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. Hemos descubierto este concepto de Jesús, según Lucas, qué era Jesús, pero ahora hay un concepto un poquito más profundo que pasa no solamente al conocerlo, sino a la acción, podríamos decir, y esto se llama el llamado al discipulado, al estudio de esta semana. La verdad que este concepto de discipulado conlleva el hecho de comprender qué es ser discípulo. Luego de comprender se acepta este compromiso, y esta es la secuencia quizás lógica, y luego ser discípulo, en el concepto que Lucas nos va a expresar acá en su libro maravilloso de Lucas, justamente que lleva su nombre. Y discípulo significa un seguidor o un alumno. La palabra discípulo aparece más de 250 veces en la Biblia, y mayormente en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante notar que en el capítulo 9 de San Lucas, el verso 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, este concepto de seguir a Jesús no conlleva muchos detalles, mucho compromiso, y de hecho cuando Jesús los invita a ser partícipes pescadores de hombres, lo hace de una manera magistral, como tú estás mencionando. Ahora, los discípulos son personajes que quizás muchos de nosotros los consideramos no educados, pobres. Parece que Jesús eligió a este tipo de gente, pero no es tan así, no es tan así. Estos discípulos son personajes que, por lo menos, si tú ves, dice que estaban junto al lago de Genesaret, ¿no es cierto? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas, y aquí aparecen algunos detalles cuando Dios va a transformar a estos hombres en discípulos, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Significa que no era una sola, era más de una, que habían obreros que trabajaban allí, y de hecho, Jesús en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón tenía un barco entonces, y si andaba gente, no era un pequeño bote, no era un bote, era un poquito más grande de lo normal, tenía ese un costo. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar de este concepto un poquito más adelante. Dice, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Otro concepto de los pescadores y de discípulos: el maestro enseña sentado, la costumbre de la época. Oye, y ¿sabes una cosa? Algo que llama la atención es que el Señor nunca, por lo menos no recuerdo alguno de los casos de quienes fueron llamados, que estuviese holgazaneando, como podríamos decirlo. Eran gente activa. Todos fueron llamados del servicio activo, estaban trabajando, eran personas que trabajaban, personas activas. Él los llamó. Y ¿sabes? Creo que esto ha sido un poquito más difícil el llamado. Porque dime tú, si tú estás trabajando bien, ¿ah? y alguien te dice, mira, quiero que me acompañes yo quiero formar esto, quiero empezar un negocio, tú lo piensas dos veces, porque vas a dejar algo donde tú estás cimentado, donde lo conoces, y vas a aventurar. En cambio, si tú estás sin trabajo, si no tienes nada que hacer, y alguien te llama y te dice, mira, vamos a hacer esto, seguramente es más fácil que pueda acceder. En todo caso, el Señor, es interesante notar además que el Señor tomaba a los hombres como eran, ¿no? Y los educaba para un servicio siempre y cuando ellos quisieran entregarse a Él. Claro, no los obligaba. En realidad, en este caso, el relato es bien decidor para ver este concepto de discípulo, porque después que Jesús termina de hablar, dice puntualmente, cuando terminó de hablar, dice el versículo 4 del capítulo 5, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Ahora, aquí aparece el primer concepto para esta idea de discípulo, porque quizás algunos de nosotros nos quedamos en la primera parte de la respuesta de Pedro. Pedro, ¿qué le dice? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta allí, si tú te quedas hasta allí, no eres discípulo. Pero si sigues con la expresión y con la acción que toma Pedro, eso ya lo convierte en un discípulo, porque comienza a acercarse a obedecer al maestro, porque le dice, mas en tu palabra echaré la red. Pero ahora, este concepto de que está vertiendo Pedro es una respuesta quizá a las palabras que Jesús dijo en el versículo 4 en adelante. Correcto. Debe haber sido bastante convincente el Señor al hablar, porque justamente lo motivó, y recordemos que Jesús era un carpintero. Ahora, yo me imagino que Pedro era de familia de pescadores, era pescador desde que tuvo uso de razón, me parece. Entonces, que un carpintero le venga a dar consejos a un pescador cómo pescar, lo mismo que si Pedro hubiese ido a la carpintería y le hubiese dicho, no, esto no se hace así, no se trabaja la madera así, de esta otra manera. Entonces, era como para ponerlo en duda por un momento. Pero Pedro hace lo que el Señor le dice. Quiere decir entonces que las palabras del Señor habían hecho eco en su mente, en su corazón. De manera que él creyó en el Señor e hizo lo que el Señor le estaba indicando. Y el proceso no es tan simple, porque sigue el texto hablando. Él va a obedecer al maestro, va a ir hacia adentro, va a echar las redes. Noten ustedes que hay mucha actuación de parte de las personas, y cuando comienza a producirse el milagro, ya comienza también a producirse un milagro en Pedro, porque dice el versículo 8, viendo esto, Simón, eso que estaba presenciando sus ojos, que palpaban, él había estado toda la noche, y ahora de día, en un momento no propicio para la pesca, se produce el milagro, y Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, la expresión Señor o Maestro, lo que sea, la primera condicionalidad quizás para hacerse o transformarse en un pescador de hombres es humillarse ante Dios y reconocer que somos... Reconocer la condición. Que somos pecadores. Lógico. ¿No es cierto? Y Dios va a obrar en nosotros. Ese concepto de discipulado lo vamos a llevar adelante de una manera extraordinaria. Mateo lo cuenta de una forma diferente. Ahí en el capítulo 4, verso 18 en adelante, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, dice. Entonces, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, hay otro concepto más. Ellos dejan todo lo que tienen y siguen al maestro, que es el concepto de discipulado. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La confesión de Pedro acerca de ser un pecador lo impulsó a querer separarse de Jesús. ¿Qué hay en el pecado que nos impulsa a alejarnos de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.